1872, un numeroso grupo de jinetes irrumpió en el poblado de Tandil al grito de «Muerte al gringo, muerte al extranjero». Asesinaron a mujeres, hombres y niños. Lo que sigue es un intento de reconstrucción de aquellos hechos y del contexto histórico donde ocurrieron. Quedan invitados. Soy Walter Raymond, periodista. En la madrugada del primer día de enero de 1872, medio centenar de enardecidos criollos montó a caballo y entró el galope, lanza en ristre, en la población de Tandil. Entre la madrugada y las primeras luces del día, asesinaron a 36 hombres, mujeres y niños al grito de «Muerte al gringo, viva la religión, mueran los extranjeros y los masones». ¿Qué pasó en aquella fatídica madrugada donde se entremezclaron intereses económicos, religión y xenofobia? Los testimonios coinciden en que desde varios días antes se citaba de modo insistente y bajo amenazas a los hombres de la zona para una reunión muy importante en la noche del 31 de diciembre. Más precisamente en el puesto Peñal Verde, en las afueras de Tandil. En dicha reunión, que habría congregado a unas 50 personas, Jacinto Pérez, estrecho colaborador de Tadeo Solané, arengó al grupo que para salvar a la Argentina y proteger a los criollos había que matar a los gringos, masones y vascos. Fue el momento en que se repartieron algunas lanzas y chuzas, además de cinta punzó, emblema del dictador Juan Manuel de Rosas, depuesto hacía ya 20 años. Los vaticinios apocalípticos que blandía Tadeo Solané y la prédica contra los extranjeros fueron el fundamento de la arenga de Jacinto Pérez, alias el Adivino o San Francisco. Según anticipaba Solané, ese 1 de enero un huracán arrasaría el pueblo y se fundaría otro sobre sus ruinas. La única salvación estaba en acatar sus órdenes, exterminando a los impios responsables de los males de este mundo, es decir, los masones y los extranjeros. Jacinto Pérez le dijo a los reunidos en Peñal Verde que irían a Tandil para entrevistarse con el cura, el médico y otras autoridades, al tiempo que podrían asistir a la debacle bíblica que se avecinaba, alertando, por las dudas, que quienes se negasen a la poblada sufrirían las consecuencias junto a sus familias. A las 3:30 de la madrugada del primer día del año 1872, los cerca de 50 paisanos reunidos montaron a caballo enarbolando lanzas, chuzas y facones entre «Vivas a la Santa Federación», «Muerte al gringo», «Viva la religión», «Mueran los extranjeros y los masones». Poco tiempo les llevó galopar la poca distancia que separaba Peñal Verde del poblado de Tandil. Algunos, no muy convencidos de su labor bíblica, se iban relegando en el galope. Al menos uno de ellos se sabe que regresó a su casa. La turba soliviantada entró al galope en Tandil, dirigiéndose al juzgado de paz. Allí no había nadie, pero se apropiaron de algunos sables y liberaron a un preso que, dicen, se sumó al grupo. La siguiente parada fue la plaza del pueblo. Allí degollaron a Santiago Inverti, organillero de origen italiano. Volvieron a montar y apenas salir del pueblo, a orillas del río, atacaron a unas carretas de comerciantes vascos que pasaban allí la noche. Degollaron a los 9 vascos que encontraron. En una pulpería dejaron 2 muertos, y en la estancia del inglés Guillermo Thompson lo mataron a él junto a su esposa, al dependiente y a los peones, saqueando además el lugar. Galoparon luego hasta el almacén de ramos generales y hospedaje del vasco Juan Chapar. Lo mataron de un lanzazo, para luego degollar a sus hijos de 5, 4 y 5 meses, a su esposa y a sus empleados, 18 personas en total. Saquearon el lugar y rompieron el libro donde Chapar anotaba a sus deudores. El griterío y los galopes en la madrugada no pasaron inadvertidos para los vecinos de Tandil, máxime cuando habían estado hasta tarde en la plaza del pueblo festejando el advenimiento del año nuevo. En cuanto pudieron,
se organizaron en milicias mixtas de militares y civiles y salieron a perseguir a los asesinos. A media mañana, los bandoleros que regresaban desde el establecimiento del Vasco Chapar, en el que habían matado a 18 personas, se topan con el grupo de militares y vecinos armados bajo el mando del comandante José Ciriaco Gómez. Los dos grupos, con tan solo un arroyo de por medio, se miden. Pedro Rodríguez, en el grupo de los bandoleros, se adelanta confiado. Desde la milicia le preguntan ¿por qué andaban matando? Rodríguez le respondió que mataban por orden de Tatadios a los gringos y masones porque ellos los sacrificaban o los perjudicaban. Se dice que lo expresó con cierto aire triunfal, como quien realiza una muy buena acción. Lo que no sabían Rodríguez ni ninguno de los asesinos que estaban con él es que Tatadios Solané se había unido poco antes con 3 personas más a la milicia de vecinos que salió a buscarlos. Al oír lo expresado por Rodríguez, Tatadios se adelantó desde la retaguardia gritando que era falso, que él no había mandado matar a nadie. Los bandoleros y también el grupo de militares y vecinos quedaron desconcertados. Unos ante la negación que desmentía las palabras de su líder, Jacinto Pérez. Los vecinos, sabedores al fin de las explosivas arengas de Tatadios contra los gringos y los masones, creyeron que podía ser cierto. Todos desconfiaron. Ese momento de súbita confusión fue cortado secamente por el comandante Gómez, que intimó a los delincuentes a rendirse o los pasaría a cuchillo. Los delincuentes reaccionaron intentando girar sus cabalgaduras y huir, pero el teniente Teófilo Urraco ordenó disparar, logrando herir de muerte a los cabecillas Jacinto Pérez y Rodríguez. En la persecución, la milicia mató a 10 de los delincuentes y apresó a 8, aunque se cree que algunos lograron escapar. Uno de los detenidos era Tatadios Solané, quien fue apresado por el coronel Machado en la cercana estancia Santa Marina. Los dichos de Rodríguez alegando que la matanza había sido ordenada por él fue creída por el conjunto de hombres, a tal punto que el coronel Machado lo quiso fusilar en el mismo lugar que lo encontró. En definitiva, Tatadios fue detenido y encerrado junto con los demás. La cárcel quedó bajo la custodia de los vecinos. El 6 de enero, 5 días después de la matanza, Tatadios Solané fue asesinado en su celda. Alguien le disparó con 1 o 2 trabucos desde la ventana que daba a la calle. El mito popular tandmilense afirma que quien custodiaba esa ventana era un vasco. Y también que entre aquellos extranjeros, los vascos, sedientos de venganza por lo que había ocurrido, se habían echado a suerte quién lo ejecutaría. En el Museo Histórico Fuerte Independencia, en Tandil, aún está el poncho agujereado de Tatadios, quien, se dice, habría sido enterrado vertical y de cabeza en la puerta del cementerio, como una especie de maldición. El resto de los detenidos fueron llevados a juicio y acusados por el asesinato de 36 personas, hecho agravado por alevosía y atrocidad. El fallo se conoció el 13 de septiembre de ese año, condenando a la pena de muerte a 3 de los cabecillas. Otros 7 fueron condenados a 15 años de prisión, uno a 1 año de prisión porque no se le pudo comprobar haber asesinado, pero sí robado en las casas de las víctimas. 10 acusados fueron absueltos porque no se le pudo comprobar que hayan participado. Llegado a este punto, es interesante conocer los momentos previos a aquella barbarie. Entre octubre y noviembre de 1871, es decir, 1 o 2 meses antes, el hacendado Ramón Rufino Gómez, cuñado del juez de paz y titular de la estancia de la Argentina, enterado sobre curaciones presuntamente milagrosas que realizaba un curandero en la ciudad de Azul, lo fue a buscar, con la intención de aliviar las fuertes jaquecas que sufría su esposa, Rufina Pérez. Las artes de sanación de Tatadios, cuyo nombre era Jerónimo Solané, dieron resultado a la señora del hacendado. Agradecido, este le ofreció quedarse en una de sus propiedades.
Era apenas un rancho grande que hasta ese momento servía de puesto y depósito. Solané aceptó instalándose en el rancho, agregando un único elemento al escaso y humilde mobiliario: una pequeña imagen de porcelana de la Virgen María. Los testimonios coinciden en que Jerónimo Solané era una persona de entre 40 y 50 años de edad, alto y de andar algo encorvado, de piel oscura, larga barba y cabello canoso abundante. Se decía que se expresaba muy bien y tenía un discurso efectivo que calaba hondo en los criollos. Se presume también que era analfabeto, aunque llevaba un libro de anotaciones, quizás escrito por alguno de sus allegados. Eso no quedó claro. Solané proclamaba que él había venido a salvar a la humanidad ante el fin de los tiempos que se acercaba, y solamente él podría resguardar las almas de quienes estuvieran dispuestos a seguirlo. No se sabe si se hacía llamar Tatadios o si fue la gente que le puso ese mote ante su discurso absolutista y apocalíptico. Uno de sus primeros seguidores y personaje muy cercano fue un tal Jacinto Pérez, al que denominaban el adivino o San Francisco, quien también practicaba rituales y sanaciones. Otro personaje que le seguía de modo incondicional fue Cruz Gutiérrez, al que le decían el Mesías. Ambos eran estrechos colaboradores de Solané, y en un círculo un poco más amplio estaba un grupo de 10 o 12 hombres que eran denominados sus apóstoles. La primera noticia que se tiene de la existencia de Tatadios Solané, de acuerdo al maestro Jorge Emilio Prina, es que habría estado en Rosario, provincia de Santa Fe, unos 600 kilómetros al norte de Tandil. De allí habría sido expulsado, presuntamente, por su prédica mística radicalizada y xenófoba. Prina también confirma que Solané se decía enviado del Señor y que podía curar todos los males. También se comprobó que estuvo preso en la ciudad de Azul, presuntamente por ejercer de modo ilegal la medicina. No se especifican los cargos, pero tuvo que haber sido algo muy grave para caer preso por ese motivo. Es que los criollos, sin médicos cerca o imposibilitados de pagarlos y librados a la buena de Dios, acudían a los curanderos para aliviar dolencias, mal de amores o tratar de esquivar la continua presencia de la muerte en derredor. Se deduce que lo más probable es que haya molestado a alguien importante en Rosario o que sus prédicas xenófobas hayan sido el motivo para encarcelarlo. No se sabe. El Tatadios Solané vestía a la usanza criolla rural, una especie de pantalón de algodón de piernas anchas, chiripá encima y faja a la cintura, camisa holgada, a veces un raído chaleco por encima y el infaltable poncho y sombrero. Calzaba gastadas botas de cuero de potro sin punta ni talón. Algunas versiones afirman que era chileno, otras señalan que su origen estaría en los montes santiagueños o incluso en las selvas entrerrianas. De más está decir que Solané se presentaba a sí mismo como curandero y adivino, siendo este su modo de vida. Ya instalado en Tandil, los seguidores y pacientes de Tatadios Solané, de los pueblos de Azú, Raut, Zapalqué y otros caseríos de la zona, recorrían las leguas necesarias para atenderse con él o simplemente escuchar sus sermones y arengas. Es así que en algunos testimonios se afirmó que hubo días en que se reunían en su rancho entre 100 y 300 personas. Siempre junto a él estaban sus apóstoles, Jacinto Pérez y Cruz Gutiérrez. Refieren varios testigos que Solané sostenía en sus apocalípticas arengas que los extranjeros y los masones eran enemigos de Argentina y que esa gente le estaba quitando el trabajo a los criollos. Al cúmulo de tensiones descritas debe sumarse la reciente epidemia de fiebre amarilla que pegó con fuerza en Buenos Aires, y además una invasión de langosta que arrasó el valle de Tandil en ese diciembre de 1871. En ese contexto, el discurso del curandero Solané, que anticipaba el fin de los tiempos
y explicaba que el mundo para el criollo era tan ancho como ajeno, al decir de Ciro Alegría, prendía fuerte en el corazón de aquella gente. Hasta aquí los hechos reconstruidos basándonos en diversos testimonios de la época. Quizás corresponda realizar una composición del lugar para intentar entender el ambiente social y económico donde se desarrollaron los hechos narrados. El escritor Alvin Toffler, autor de La Tercera Ola, describía que los distintos procesos de cambios que vivió y vive la humanidad eran similares a un entrechocar caótico de olas. En las rompientes, las olas llegan, se cruzan con otras, se diluyen, reconforman en nuevas olas y vuelven a chocar entre ellas, deshacerse y atropellar de nuevo. En la Argentina de 1872 ocurría eso. Intereses diversos y distintos sectores sociales se entremezclaban de manera caótica y muchas veces violenta para concluir posteriormente en un cambio de época. La transición entre un país salvaje y pastoril a uno organizado y productivo fue traumática. El criollo sentía que su modo de vida estaba en peligro. Y era cierto, durante los 200 años previos había adquirido una sin igual maestría en el manejo de equinos y vacunos, realizando trabajos temporarios y una vida trashumante. El Estado, al tomar el control efectivo del territorio y liberar enormes extensiones de tierras para la producción, desplazaba a los caudillos locales y a la Iglesia en la tarea de ejercer la autoridad, impartir justicia y coaccionar a la incipiente nación. Al mismo tiempo, a manera de una ola atravesada, llegaban barcos cargados de migrantes desde una Europa que no la estaba pasando bien. Estos traían nuevos oficios como la cría de lanares, el acopio, artes en la agricultura, comercio en general y formas de conchavo distintas que iban relegando al criollo que no se adaptaba a ellas. Fueron los tiempos y el ambiente que muy bien reflejó en su obra cumbre el escritor José Hernández, el Martín Fierro. En 1872 todavía restaban unos años de campaña militar, hasta 1885, para desplazar y derrotar al indígena sublevado. En la medida que avanzaba el ejército y arrinconaba a los contrafuertes andinos al araucano invasor, para luego expulsarlo más allá de las cumbres, el campo se iba poblando de cultivos, ganados, caseríos que se fueron convirtiendo luego en pueblos y ciudades. En ese contexto es que ocurrieron los hechos narrados. El Estado estaba representado en aquellos pueblos perdidos en la Pampa por el juez de paz, el destacamento policial y la autoridad municipal, también por el ejército. A ese amparo se abrigaban los comerciantes, los oficios y los bancos que llegaban a suplir y documentar los acuerdos de palabra. No casualmente estos emprendedores tenían un origen europeo. Los que conocían los rudimentos de la escritura y lectura sacaban ventaja sobre los criollos, que, todavía incultos por falta de escuelas, algo que el entonces presidente Domingo Faustino Sarmiento se estaba ocupando de modificar. El avance del Estado también hacía tambalear el poder del cura párroco al asumir el control de los registros demográficos. Se sumaba la reciente Constitución Nacional Liberal de 1853, que sentaba las bases jurídicas de la nación, que entre otros aciertos separaba el Estado de la religión, algo que fue interpretado como una victoria de la masonería internacional. En este contexto histórico, un curandero de discurso mesiánico y xenófobo que reunía a pequeñas multitudes representaba un peligro para la incipiente organización del Estado. Soy Walter Raymond, periodista.